prevalencia, porcentaje, tanto para el hombre como la mujer, se va haciendo más notoria a partir de los 50, 60 y 70 años. La tabla nos confirma estos datos que señalan que antes de los 30 años, pues la frecuencia de diabetes es baja, del 2%, y se deben generalmente a problemas genéticos o al diabetes tipo 1, pero a partir de los 40 años, este incremento va siendo más marcado. Y quiero, no sé si Nora sería tan amable de cerrar su micrófono. Quiero marcarles aquí que a partir de los 60 años, esta puede ser 30% de prevalencia. Es decir, 1 de cada 3 pacientes en esta edad puede presentar diabetes. Y muy relacionado con lo anterior, pues está la obesidad y el sobrepeso. En estas dos gráficas, que también son de la misma encuesta en Salud, se muestra cómo uno de los problemas asociados con diabetes, que es la obesidad, va en aumento. Y en las mujeres, esta obesidad es de 40.2% para mujeres mayores de 20 años y para el hombre es de 30.5%, que contrastando con los datos de 2012 está aumentada. En la gráfica podemos ver cómo el perímetro de cintura, que mide la obesidad abdominal, está aumentada, y si ustedes observan lo que está enmarcado en rojo, podrán ver que los pacientes que presentan perímetro normal son perímetro normal son muy elevados, y muy bajos los que presentan una medición de cintura normal. Esta en las etapas, en las décadas de los 20 y de los 30 años, puede ser de menos del 10%, pero conforme avanza la edad, alrededor de los 50 años, puede ser una cifra de 94% de alteración del perímetro de cintura, y esto se traduce como obesidad abdominal, y menos del 10% en esta etapa presenta un perímetro de cintura normal. 1 de 10 tiene el perímetro de cintura normal. Como les comentaba, estos datos pues ya son preocupantes. Pero hay otros todavía más preocupantes. En la misma encuesta en Salud de 2012, que se ha repetido en el 2018, se ha observado en gris como un porcentaje de pacientes se conoce que tiene el diagnóstico y otros son detectados. Ustedes pueden ver en naranja son los pacientes que no conocían que tenían esos problemas, como es la hipertensión, la insuficiencia renal y problemas de lípidos. Es decir, una gran parte de estos fueron diagnosticados durante la encuesta. Para la diabetes sucede igual. En el 2012, que son los datos que se presentan en la encuesta de salud, podemos ver que se conoce aproximadamente la mitad del problema de la diabetes, y otra mitad probablemente desconoce que tienen ese problema de la diabetes. Así es que a esos 8.5 millones de diabéticos que tenemos conocidos ahora, es probable que se duplique la cifra y que se cuente con 16 millones de pacientes con diabetes en México. Son aproximaciones, los datos reales son 8.3, pero haciendo esta aproximación de mitad de pacientes sin conocimiento, se puede llegar a esa cifra. De los pacientes con diabetes, casi todos se encuentran descontrolados, 70%. Tienen asociada hiperlipidemia 20 y 21%, de acuerdo a la última encuesta, e hipertensión arterial más de la mitad, 50%. Entonces, son problemas que sumados llevan a problemas de una magnitud, y así
los factores de riesgo como la diabetes, la hipertensión asociados a otros problemas como son el sedentarismo, el tabaquismo y todos los que se marcan aquí, pues van a generar una formación progresiva de un trombo y una disminución de la circulación. Y esto puede tener consecuencias en la formación de trombos a distintos niveles. Muy conocido es en coronarias, pero también hay zonas cerebrales que pueden tener este proceso de aterogénesis y además las periféricas. Como les comentaba, los 70% de los diabéticos fallecen por enfermedad cardiovascular. Y las diferentes presentaciones de la enfermedad cardiovascular, que ya también les comentaba, en los 3 sitios principales, aumenta de 2 a 4 veces por ser diabético. El paciente con diabetes tiene peor pronóstico cuando presenta un infarto, fallece con más frecuencia de aquel que no es diabético, y todos estos datos se los voy a ir comentando a continuación. Primero está este estudio que se realizó con datos de Ensanud y que se reportó también en el 2013, pero sabemos que los datos con las encuestas de Ensanud posteriores han sido similares. Se puede ver cómo entre los pacientes que presentaron una situación de infarto al miocardio o insuficiencia cardíaca, los diabéticos tienen más riesgo. Este riesgo para los diabéticos con infarto es 4.4, mientras que los que tienen insuficiencia cardíaca, que es otra complicación cardiológica por la diabetes mellitus en muchas ocasiones, es también superior el riesgo a 4. Los datos de hipertensión, pues podemos ver que la frecuencia de hipertensión, pues es, como ya lo comentamos, casi en la mitad del paciente diabético. La evolución se ve afectada por la diabetes. Aquí les presento 2 estudios. Uno donde se observa en esta primera gráfica cómo los pacientes que se someten a revascularización, sea por vía quirúrgica o por vía percutánea, presentan mayor mortalidad cuando son diabéticos en los 2 casos, en comparación a los que tienen el mismo procedimiento sin ser diabéticos. Y en forma similar, pero representada con otros datos inversos, que son la sobrevida del paciente. Cuando el paciente ha presentado previamente un infarto, pues el pronóstico en general para el segundo infarto es todavía más malo, es malo. Entonces, podemos ver cómo los diabéticos que se someten que han presentado infarto y también los diabéticos que no lo han presentado, ambos tienen peor pronóstico de aquellos pacientes sin diabetes que han presentado infarto o no lo han presentado. Estos son datos no nacionales, pero les marco los datos que nos da el INEGI, que nos pueden dar la idea del problema que tenemos en nuestro país. En el 2018, de acuerdo a lo que reporta INEGI, cada 7 minutos y 57 muere una mujer por enfermedad. Es que así no es tu señal, es la señal. Doctora, su micrófono está apagado. Bueno, muchas gracias por informar. Doctora, gracias. Entonces me voy a regresar un poco. Sí, les rogamos a todos los doctores, cierren sus micrófonos si fueran tan gentiles, Sí. por favor.
Sí, les agradeceríamos mucho. Yo les estaba comentando que esos datos de donde la mortalidad está elevada y la sobrevida cuando hay un evento cardiovascular en el paciente con diabético todavía es más preocupante, pero los datos mexicanos son los que les pongo en el recuadro inferior. De acuerdo al INEGI, cada 7 minutos y medio muere una mujer por un evento cardiovascular. Puede ser infarto, puede ser cerebrovascular, etc. Y un hombre es un poco superior cada 6 minutos y medio. En este aspecto, como decimos, está muy relacionado el tejido adiposo visceral. El tejido adiposo visceral, como ya vimos, menos del 10% de la población en México tiene un perímetro de cintura normal que nos indica que podrían tener cantidad de grasa visceral normal. Este tejido, como el de aproximadamente el 90% de los mexicanos, es más resistente a la insulina y produce más fenómenos de inflamación de bajo grado y también más secreción de las citocinas proinflamatorias. Por lo tanto, las personas que lo padecen tienen más riesgo de enfermedad cardiovascular, además de diabetes. El caso del tejido subcutáneo es similar. Pero es más notorio para el caso del tejido visceral. Aquí queda representado que uno de los efectos de la grasa abdominal y la grasa en general es que afecta la acción de la insulina y la afecta a todos los niveles. Uno de los más que nos marcan y que sirve para establecer el diagnóstico de diabetes es la glucosa. Pero en la gráfica ustedes pueden ver que dentro de las acciones de la insulina hay acciones en prácticamente todos los tejidos y con algunas excepciones, claro, y a nivel hepático, en el metabolismo, a nivel muscular o a nivel incluso intestinal, todo esto puede conllevar problemas, como son las acciones, cuando se altera esta acción, cuando se modifica la sensibilidad a la insulina. Estas acciones vasculares son a varios niveles y son una a una la que van condicionando el fenómeno de trombosis y de enfermedad cardiovascular. La insulina tiene efectos pues como sustancia antioxidante, antitrombótica, por cada uno de los mecanismos que están descritos, pero también afecta el equilibrio hemostático. Tiene acción antiinflamatoria y tiene acción profibrolítica, además de que tiene acciones propias sobre la liberación de óxido nítrico en la vasodilatación y acción sobre las plaquetas. El tejido adiposo, en esta síntesis de varias moléculas, por otra parte también contribuye y es cuando se liberan a la circulación favorece los procesos de inflamación, las alteraciones del endotelio que van a ir generando la aterosclerosis para finalmente producir una enfermedad o conducir a una enfermedad cardiovascular. En este dibujo les represento a la célula endotelial. Esta célula que es tan relevante para muchas funciones y que es clave para la aterogénesis. El exceso de glucosa a través de varias vías va a producir alteración en la oxidación de la glucosa, elementos de glucolización, elementos proteicos que se glucosilan y una modificación de la actividad antioxidante que va a provocarse el daño tisular y va a ser uno de los pasos para generar la aterogénesis. Parece un esquema complejo, pero realmente yo considero que es mucho más complejo de lo que aquí se representa, donde tenemos la hiperglucemia, pero la acción de la insulina. Cuando existe la resistencia a la insulina,
que es un fenómeno que debería o debe intentarse controlar a través de varios mecanismos, va a generar alteraciones en la hemostasia, la disfunción de los macrófagos con alteraciones inflamatorias y va a producir varios de los efectos de los que continuaremos hablando. Podemos resumir que en la diabetes mellitus, por una parte el exceso de glucosa y por otra la resistencia a la insulina, va a provocar efectos que van a generar la trombosis, como mayor inflamación, mayor alteraciones en los lípidos con un LDL colesterol aumentado y una elevación de triglicéridos, la disfunción endotelial que les he comentado, y esto va a alterar además la situación inflamatoria alrededor, dentro de los vasos, y se conoce también que la diabetes por sí misma, por los dos mecanismos señalados, hiperglucemia y resistencia a insulina, produce una alteración en esta hemostasia con aumento de algunos factores de la coagulación, como el 7, el 8, el 9, el 10, y con disminución de otros factores como el inhibidor del activador del plasminógeno tipo 1. Así es que podemos decir que la diabetes puede provocar dos efectos. Uno es en la aterogénesis propiamente de las coronarias y otra sobre el corazón es un daño en el miocito directamente. En el primer caso, pues son mecanismos de aterogénesis y en los otros dos casos, el mismo efecto sobre la microvasculatura y las alteraciones directas sobre la célula cardíaca van a provocar cardiomiopatía diabética e insuficiencia cardíaca. Cada vez se reconoce que este fenómeno provocado principalmente por la diabetes es una circunstancia que va a llevar a insuficiencia cardíaca y es una condición que continuamente los cardiólogos ven con más proporción. Así tenemos que los mecanismos de disfunción y alteraciones hemostáticas, además de los inflamatorios, pueden llevar a enfermedad coronaria, pero por otros mecanismos como son las alteraciones fibróticas en el miocardio o en el miocito y el metabolismo anormal, se produce el otro grave problema que la diabetes lleva a un daño o a una enfermedad cardiovascular, que es la insuficiencia cardíaca. Esto que les acabo de comentar, pues tiene que ver prácticamente con el corazón, pero también dijimos que la trombosis se da a otros niveles. Y como prueba de ello les presento este trabajo que se realizó en los hospitales del IMSS. Se reportó hace 4 años en particular y se identificó cómo de los pacientes que presentan este fenómeno, enfermedad vascular cerebral, la mitad, 46.2% es diabético y 83.9% es hipertenso. Son dos circunstancias que llevan también a esta situación. Y del otro fenómeno que es el tromboembolismo venoso y el tromboembolismo, la enfermedad vascular periférica, también la diabetes es un factor determinante para la trombosis venosa profunda y también para el tromboembolismo, de acuerdo a muy diferentes estudios. Aproximadamente 1/3 de los pacientes en hospitalización que son diabéticos tienen el riesgo de padecer estos fenómenos de tromboembolismo. Y en esta gráfica también esta tabla, también nos muestra cómo el paciente con diabetes que sufre o presenta tromboembolismo tiene más complicaciones. Es decir, sin complicaciones el 64%. El 36% tienen complicaciones en comparación de los no diabéticos, que solamente el 28% no presentan esta misma circunstancia. De la misma forma, el diabético presenta recurrencia del fenómeno de trombosis
profunda y mayor sangrado durante el tratamiento y por lo tanto mayor tipo de hospitalización que el paciente sin diabetes que presenta tromboembolismo. Las alteraciones ya comentamos algunos aspectos de la alteración de la célula endotelial en la diabetes, pero ahora les quiero aquí señalar cómo esta misma alteración de la célula endotelial va a llevar a alteración de varios factores de la coagulación y de proteínas como el inhibidor del activador del plasminógeno, que como recordarán ustedes, es una proteína de la fibrinólisis relevante. Y así lo mismo del factor de von Willebrand o de moléculas de adhesión, entre otras. Las alteraciones del sistema de la coagulación, de las proteínas de la coagulación en el paciente diabético son punto relevante para la génesis del trombo. Tenemos que se pueden alterar algunas proteínas de la coagulación, algunas proteínas de la fibrinólisis o proteínas con acción anticoagulante. Les marco ahora algunas de las que se ven alteradas tanto en la coagulación como en la fibrinólisis, que finalmente conducen a la presencia de los trombos o a dificultad para que ese trombo tenga una disolución. Les quiero también mostrar ya en datos de población mexicana dos reportes, uno de la relación que tiene la diabetes mellitus sobre la fibrinólisis, este estudio que se realizó en el Centro Médico Nacional, donde nos muestra que el paciente con diabetes o síndrome metabólico tiene un incremento de este inhibidor del activador del plasminógeno, es decir, una dificultad en la fibrinólisis en comparación de los pacientes que no presentan diabetes. Y por otra parte, también tenemos datos que están por publicarse en población mexicana del descontrol agudo. Lo anterior fue en el descontrol crónico y ahora les muestro en el descontrol agudo. En el descontrol agudo, como son la cetoacidosis y el estado hiperosmolar, la elevación de la glucosa puede pasar de un estado de cronicidad a un estado agudo o a veces simplemente manifestarse como un estado agudo y es una de las situaciones que provocan ese estado protrombótico. Y esto se debe a la hiperglucemia y se altera tanto la coagulación como la fibrinólisis. Y en la gráfica lo podemos observar como en los pacientes que presentaron cetoacidosis diabética o coma hiperosmolar, durante el evento, la concentración del inhibidor del activador del plasminógeno 1, comúnmente denominado PAI, es mayor. Es decir, presentan más alteración en la fibrinólisis antes del tratamiento y ya después del tratamiento, pues reduce, pero tarda varios días en llegar a un nivel normal. Este estudio está efectuado a las 12 horas del control y muestra una reducción, sin embargo, todavía es muy elevada. Entonces, el descontrol de la diabetes, tanto crónico como agudo, puede llevar a más fenómenos trombóticos. ¿Qué tendríamos que hacer para manejar la diabetes y la enfermedad cardiovascular? Es lo mismo que se tiene que realizar para cualquiera de las dos condiciones clínicas por separado. Sería fundamental cambiar en el estilo de vida. Es uno de los retos más grandes cuando un paciente tiene diabetes o enfermedad cardiovascular. Cambiar su estilo de vida, mejorar la dieta, adaptarla a las condiciones que pueden ser variables y que van a depender, entre otras circunstancias, del peso y de la misma actividad que tenga en la vida el paciente y de las circunstancias y del nivel económico, pero es uno de los principales retos, cambiar el estilo de vida, insistir en ese cambio en el estilo de vida. Planear un incremento de la actividad física que también tiene que ser adaptado a las condiciones del paciente. Si es necesario, como sucede en
en alrededor de la mitad de los casos, hay que inducir a una disminución de peso corporal cuando se trata de sobrepeso y obesidad. Hay que hacer un control efectivo de la glucosa y un control de lípidos y de la presión arterial y controlar otros factores. En relación al control efectivo de la glucosa, es una situación que les comentaré en los siguientes minutos. ¿A qué se le llama control efectivo de la glucosa? Pues de acuerdo a la ADA, que es la máxima asociación para el estudio de diabetes a nivel mundial, y que los endocrinólogos y muchos médicos seguimos sus guías, y además se reproducen en muchas otras guías, considera que el control de la glucosa en el paciente diabético se logra cuando la glucosa de ayuno es menor a 130 miligramos, cuando la glucosa postprandial es menor a 180 y cuando la hemoglobina glucosilada se mantiene en 7 para el paciente diabético. Eso se considera un buen control glucémico, que es lo que se debe de buscar para reducir las condiciones que llevan a la aterogénesis y a la trombosis en el paciente diabético. Pero esas son metas ideales y generales y las metas las tenemos que adaptar a las condiciones del paciente. Por ejemplo, si se trata de un paciente que tiene riesgo de hipoglucemia, como puede ser una persona de edad o una persona que no puede llevar horarios de alimentación correctos, pues estas metas se vuelven menos exigentes. Es decir, podemos permitir que la glucosa esté en un rango un poco superior. Esto sucede, por ejemplo, con el paciente de la tercera edad. En el paciente de la tercera edad las metas no deben de ser tan exigentes porque los riesgos de hipoglucemia y todas sus consecuencias que van desde caída hasta otros a nivel del sistema nervioso son muy graves. Otra condición es, hay que saber cuando la duración de la enfermedad. Al paciente con diabetes de reciente inicio o joven se les debe de exigir más que cuando un paciente presenta 80 años, por la expectativa misma de la vida, como también está aquí señalado. La presencia de comorbilidades, otras complicaciones vasculares, y también las condiciones propias del paciente son otros factores que podemos considerar para considerar cuál es la meta de cada paciente, a dónde debemos de llevar el control de la glucosa. Y si aquí, vuelvo a insistir, estoy hablando de glucosa, no debemos de perder el punto de que la diabetes no nada más es la elevación de la glucosa. Con la diabetes se altera, como lo vimos en las gráficas anteriores, muchos tejidos y muchas otras vías metabólicas como la de los lípidos y de las mismas proteínas, aunque nosotros utilicemos. Entonces, ¿qué hacer? Además de considerar cuáles son las metas para cada paciente, lo que tenemos que hacer también es utilizar una guía para adaptarla. Guías actualmente existen varias. Como les decía, tenemos, por ejemplo, el de AAC, la ADA, las guías NICE, entre muchas otras, porque a veces cada sociedad o cada región del mundo establece cada una de las metas. Así es que tenemos muchas guías, sin embargo, creo que revisar las guías de la ADA en breve es una de las situaciones que nos pueden ayudar a entender mejor cómo abordar al paciente con diabetes tipo 2 que requiere, además de los cambios en el estilo de la vida, un tratamiento ya farmacológico. Recientemente han aparecido nuevas moléculas, pero hace 3 décadas, 2 o 3 décadas, nosotros contábamos con muy pocos medicamentos, que eran algunas sulfonilureas, además de la insulina y la metformina. Ahora han aparecido gran cantidad de medicamentos que actúan a diferentes niveles. Uno de los más esperados en particular de los resultados es precisamente el Subetasa, que tiene la facultad de mejorar la acción de insulina porque esta molécula es muy interesante. Puede favorecer la acción de la adiponectina
pero algo muy relevante es su acción mejorando la sensibilidad a la insulina porque actúa directamente en el receptor de insulina. Y también tiene acciones sobre el GLUT4, favoreciendo la captación de glucosa. Estamos en espera de estos resultados, pero sí se requieren más estudios para que realmente veamos todos los beneficios que puede tener esta molécula. Por ahora, les quiero mencionar dos grupos, que son los agonistas GLP-1, que como ustedes recordarán, son medicamentos que inicialmente se consideraba que actuaban nada más a nivel pancreático en la liberación de insulina, pero que ahora se ha visto gran cantidad de efectos y que por tiempo pues no podré comentarles mucho, pero que son la semaglutida, la liraglutida y la dulaglutida. Y de otros inhibidores que actúan a nivel renal y que se llaman inhibidores SGLT2, que también se consideró primero que su efecto primero era sobre la glucosuria, pero ambos grupos de medicamento han mostrado en los últimos años que tienen beneficios en el paciente con diabetes que ya tiene una enfermedad cardiovascular. En la gráfica ustedes pueden ver algunos de esos efectos, como son en reducir los eventos adversos cardiovasculares. Entonces, son moléculas muy interesantes que ahora se han integrado. Pero veamos cómo plantea la ADA, cómo podemos llevar a un tratamiento. De inicio, si ustedes no conocen este algoritmo de la ADA, les puede parecer muy complicado y muy extenso, pero realmente creo que facilita cómo enfocar el tratamiento de un paciente con diabetes. En la primera parte, donde dice primera línea, ya lo hemos venido comentando, son cambios en el estilo de vida con dieta y actividad física, y como primer medicamento indica la ADA, sigue indicando la metformina. La metformina es un sensibilizador de la insulina. Por eso les comentaba anteriormente que sería muy interesante conocer aspectos de este nuevo medicamento que nos propone Biopharmex, para conocer cuánto puede, en qué casos puede utilizarse. Por ahora, la metformina es la primera indicación de la ADA, pero esperaremos resultados de nuevas moléculas. Y la metformina es un medicamento que actualmente es un medicamento muy económico. Si bien les decía que hay nuevas moléculas, quiero comentarles que la OMS ha señalado que el tratamiento del paciente diabético va de los $4 a los $850 por mes, solamente de manejo antidiabético. Una gran variabilidad. La metformina por ahora está cerca de los $4 y quizá en México es un poco más económica. Y medicamentos de los que yo les hablaba, maravillas, y que pueden ser efectivamente resultados estupendos, tienen un costo elevado, se acercan a los $800 por mes. Es un problema para los pacientes y es un problema también para las instituciones, pero que esperemos que se abata el costo para que puedan ser utilizados o que aparezcan nuevas moléculas con un menor costo, para que puedan ser integrados al tratamiento del paciente con diabetes. Y después de dar esa primera línea de tratamiento, cambios del estilo de vida y metformina, la ADA nos propone en esta línea roja considerar como primera pregunta, tenemos al paciente enfrente, tiene diabetes. Debemos de considerar, ¿tiene riesgo elevado de aterosclerosis o aterosclerosis ya establecida o enfermedad renal o insuficiencia cardíaca por diabetes? Si la respuesta es sí, tenemos que utilizar las dos primeras columnas para dar un tratamiento antidiabético. Si la respuesta es no, tenemos otros caminos que se ejemplifican aquí. Entonces, les decía, si el paciente, además de ser diabético, tiene riesgo cardiovascular elevado,
o tiene ya enfermedad, falla cardíaca o enfermedad renal crónica, usamos estas dos primeras columnas. Pero la ADA también nos proporciona herramientas para decidir cuando tenemos otro paciente con otros problemas con el paciente diabético. Si el paciente no tiene enfermedad cardiovascular, pero tiene riesgo de hipoglucemia, o tiene sobrepeso y obesidad y es un problema que tenemos que atacar, o algo que les comentaba, la economía, que puede ser del paciente, pero que también es de las instituciones y de la nación. Y de acuerdo a eso nos recomienda enfocar el manejo del paciente. Vamos a regresarnos a esas dos primeras columnas, es decir, paciente con primera línea de tratamiento, pero que tiene datos de aterosclerosis o insuficiencia renal o cardíaca. Y están establecidos, podemos verlo en las primeras líneas, cuando se considera una aterosclerosis establecida, cuando existe, por ejemplo, enfermedad coronaria, o cuando existen marcadores alterados, como puede ser el grosor íntima media de la carótida. En esa circunstancia, lo que recomienda en la primera columna, la ADA, es utilizar algún grupo de esas dos moléculas que les comentaba anteriormente. Agonistas GLP-1 o inhibidores SGLT2. En primera serían los agonistas GLP-1. Quiero también marcarles que en la pregunta que deberíamos de responder frente al paciente de si tiene o no enfermedad cardiovascular, no debemos de considerar, por sugerencia de la ADA, el nivel de control a través de la hemoglobina glicosilada. Es decir, da lo mismo si tuviera 5 de control con hemoglobina que tuviera 10, porque la indicación sería utilizar medicamentos como los que vienen en la primera columna que han probado disminución de los eventos cardiovasculares. Entonces, podríamos elegir cualquiera de estos dos. Si con metformina y cualquiera de estos otros dos medicamentos no se logra el control, entonces podríamos utilizar los otros grupos de medicamentos, como pudieran ser el segundo, la contraparte, es decir, si ya estamos utilizando un agonista GLP-1, utilizar un medicamento inhibidor SGLT2 o utilizar DPP4, inhibidores de DPP4, pero pues no es conveniente utilizarlos cuando utilizamos agonistas GLP-1 porque actúan, recuerden ustedes, en la misma vía de control, los DPP4 y los agonistas GLP-1. Podemos utilizar una insulina basal de las nuevas insulinas que tienen menos riesgo de hipoglucemia o tiazolidinedionas y finalmente, si no se logra el control, pues regresaríamos a las sulfonilureas más algunos de los medicamentos anteriores. En la segunda columna es cuando el paciente tiene falla cardíaca o enfermedad renal crónica. Ustedes verán a continuación que puede ser muy similar cómo enfocar estos dos grupos de tratamiento con algunas especificaciones. Si el paciente que está en nuestro consultorio tiene diabetes tipo 2 y tiene falla cardíaca o enfermedad renal crónica definidas por una tasa de filtrado de 30 a 60 mililitros o falla cardíaca establecida por la fracción de fracción de eyección reducida, medida por las distintas vías, pero generalmente puede ser por ultrasonido, por ecocardiografía. Entonces, utilizar cualquiera de estas dos grupos de moléculas que les he platicado, pero aquí se prefiere los inhibidores SGLT2, porque algunos han mostrado mejorar la fracción de eyección del ventrículo, y si no, utilizar agonistas GLP-1. Si esto no funciona con alguno de los dos, podemos asociarlos, SGLT2 y GLP-1. Y si no, pues utilizar cualquiera de los mecanismos, aunque habría, similar a la columna anterior, aunque habría algunas especificaciones. Por ejemplo, en esta circunstancia no podríamos utilizar la saxagliptina, que es un DPP4,
porque esta molécula se ha mostrado que tiene efectos no benéficos sobre la falla cardíaca que tiene el paciente con el que utilizamos esta columna. Estas son cuando hemos respondido que el paciente que tenemos enfrente pues tiene cualquiera de estas dos circunstancias que son enfermedad cardiovascular por aterosclerosis renal o falla cardíaca. Ahora veamos las otras dos columnas que son un poco más simples. Decíamos que otra condición era, el paciente no tiene estas condiciones de enfermedad cardiovascular o renal, pero tiene riesgo de hipoglucemia, por ejemplo, un paciente de la tercera edad. Entonces, pues, lo que recomienda son las mismas moléculas, se recomienda como primera línea, pues son otra vez las mismas moléculas, que son los inhibidores de SGLT2 y los agonistas GLP-1. Pero hay otras dos opciones como línea de ataque, que serían los DPP4, que favorecen la acción de los GLP-1 y naturales, perdón, y las tiazolinidinedionas. Si esto no logra llevar a las metas al paciente, podemos hacer la combinación de los anteriores, utilizar un segundo medicamento. Por ejemplo, si ya utilizamos un agonista GLP-1, podemos utilizar un inhibidor SGLT2 o una tiazolidinediona. En caso de que no logremos el control, pues la indicación final podrá ser utilizar una insulina con bajo riesgo de hipoglucemia, con las que ahora ya contamos como determinar. Eso sería el segundo grupo de pacientes. El otro grupo de pacientes, el tercer grupo, es el paciente que presenta obesidad y sobrepeso, si es necesaria como función una reducción de peso. Para esto, si no tiene las metas con metformina y cambios en el estilo de vida, la ADA nos recomienda lo mismo, utilizar estos dos grupos de moléculas, que son los agonistas GLP-1 y los inhibidores SGLT2, porque tienen menos posibilidad, porque se han asociado también a reducción ponderal y menos ganancia de peso. También nos recomienda que si estamos utilizando un segundo medicamento, además de la insulina, pues y se requiere un tercer medicamento o se requiera eliminar la insulina y utilizar alguno de los dos, pues será utilizar la contraparte. Ustedes podrán ver que se puede hacer la combinación de un GLP-1 y un SGLT2 inhibidor para lograr el control. En casos todavía más complicados, pues podemos utilizar la insulina o tiazolinidinedionas. Yo quiero marcarles que de acuerdo a mi particular experiencia es que si estamos utilizando más de 2 o 3 medicamentos, veamos mejor cuál es la dieta del paciente, porque a veces no se ha solucionado ese problema de la dieta y en esas circunstancias, pues ningún antidiabético podrá lograr el control. Y finalmente, la ADA, pensando yo creo que en la economía de muchos pacientes y pensando que que el paciente no tenga acceso económico, por economía, a las nuevas moléculas, o en instituciones, como sabemos, gran parte de las instituciones, tenemos pocos medicamentos, podemos utilizar poco los agonistas GLP-1 y los inhibidores SGLT2 por su costo. En el ISSSTE creo que se puede utilizar, sí, ya hay inhibidores SGLT2, pero por ahora no contamos en las instituciones por el costo con ese tipo de medicamentos. Entonces, si el paciente no se controla con metformina, con estilo de vida, afortunadamente no tiene datos de enfermedad cardíaca o renal,
y no hemos logrado el control, lo que podemos utilizar pues son los medicamentos por economía, que serían sulfonilureas, de segunda generación, cuando menos, o tiazolidinedionas. Estos medicamentos, si el paciente no hace la dieta adecuada, pues incluso pueden favorecer el incremento ponderal. En caso de que no podamos utilizar uno de estos o no se llegue el control, se puede agregar un segundo de este mismo grupo. Y si no, pues podemos recurrir a la insulina basal y en algunos países los DPP-4 son económicos. Bueno, no son tan caros como las nuevas moléculas y pueden tener cierto beneficio. Por lo tanto, me parecen muy útiles estas guías que yo les insistí, parecen de inicio complejas, pero lo principal es resolver si no se controla con la primera línea, si tiene falla cardíaca o qué condiciones tiene el paciente para poder abordar e incluso contemplar el aspecto económico. Como mensajes de esta parte, yo quisiera comentarles que la metformina sigue siendo el fármaco que aumenta la sensibilidad a la insulina y por eso es el agente de primera línea. Y yo les vuelvo a insistir, moléculas interesantes como la subetasa, esperamos que tengan en estudios enfocados en distintos escenarios clínicos resultados, porque realmente en esta área, en condiciones económicas como las nuestras, nos pueden ayudar. En los pacientes con diabetes y enfermedad cardiovascular, la ADA recomienda la terapia, como les decía, con las nuevas moléculas. E incluso en algunas sociedades, como las sociedades europeas, recomiendan utilizarlos como primera línea. Es decir, utilizar en paciente con diabetes y enfermedad cardiovascular moléculas como los agonistas GLP-1 y los inhibidores SGLT2. También se recomienda en un enfoque que consideremos las distintas situaciones, como si existe problema cardiovascular y renal, si existe riesgo de hipoglucemia, o como función primordial la reducción de peso, o el costo económico. En cada una de esas circunstancias hemos analizado cómo la ADA hace las propuestas para enfocar el tratamiento. Y les remarco nuevamente que de acuerdo a la misma ADA, si el paciente ya tiene diabetes y enfermedad cardiovascular, a veces es antes la enfermedad cardiovascular y luego se desarrolla la diabetes o enfermedad renal, se deberían de utilizar medicamentos que han demostrado que disminuyen los eventos cardiovasculares, como los dos grupos de moléculas que ampliamente ya les comenté. En los siguientes minutos, que serán ya los últimos de mi plática, quiero hacerles algunos comentarios para la reflexión. Hemos dicho la elevada frecuencia de diabetes, la elevada asociación con enfermedad cardiovascular, la alta mortalidad que están provocando en muchos países, pero en particular en el nuestro, estas dos enfermedades. ¿Qué hacer? Recientemente fui invitada a una plática para responder a la pregunta, ¿la diabetes es invencible? Y empecé a buscar cómo podemos vencer la diabetes o cómo se podría vencer la diabetes. Y encontré que hace algunos años la Academia Nacional de Medicina reunió a grandes endocrinólogos internistas y grandes médicos de México para buscar alternativas y propuso 100 acciones para luchar contra la diabetes. Las acciones tienen que ver con los sistemas de salud, con los profesionales médicos y con los pacientes. Y son muy complejas. Fueron 100 acciones. Son acciones que incluyen, por ejemplo, cambios en el equipo, aumentar el personal que atiende la diabetes,
crear equipos multidisciplinarios o registros electrónicos. Todo esto a veces conlleva gastos económicos importantes, pero en otros programas se ha demostrado y en otros niveles se ha demostrado que han provocado un efecto favorable para reducción de estos dos problemas. En el personal de la salud, incluiría grandes acciones como podría ser incentivos financieros, que nuevamente regresamos a la situación económica de los sistemas de salud en algunas ocasiones, ¿verdad? Y el paciente con diabetes pues tiene que recibir más educación. A nuestro paciente diabético en México le falta educación. Necesitamos educarlo mejor, tener acciones para llevar una mejor educación al paciente diabético. Promover, por ejemplo, el uso de glucómetros a nivel en cada paciente y una serie de tecnologías que propusieron. De las 100 acciones, pues, aunque deberían de cumplirse las 100 acciones, se eligieron 23 acciones. Ya tampoco por tiempo les señalaré cada una de estas acciones, pero les voy a comentar una acción en breve. Una de estas acciones que se propuso es mejorar el etiquetado de la alimentación. Y para esto se ha hecho un gran esfuerzo. Pero no sé cuál sea su opinión. Ese esfuerzo todavía tiene que intensificarse porque aún sigue quedando dudas y muchos pacientes todavía no entienden bien el etiquetado. Algunos, no es claro, por ejemplo, en el atún que les pongo, no es claro que si tiene exceso de ciertos nutrientes, podría ser útil saber con qué cantidad, porque no es lo mismo consumir 100 gramos de atún, por ejemplo, que consumir una lata grande, ¿verdad? Entonces, esa información todavía tiene que ser perfeccionada para entender mejor el etiquetado como una de las 100 acciones que podrían ayudarnos al control de la diabetes. Y pues un tema de actualidad es la diabetes y COVID, que pues, como se dice comúnmente, una pandemia dentro de una epidemia en México, que era ya la diabetes mellitus. Y esto pues ha puesto en circunstancias complicadas en nuestro país los sistemas de salud y en particular el económico. Les voy a dar un dato de acuerdo a pacientes hospitalizados en el sector salud. De los pacientes que han fallecido por COVID, 46% era diabéticos. 46% de diabéticos con COVID en los hospitales indica una mayor proporción que la diabetes que vimos que pues es elevada en algunas etapas de la vida, pero no llega nunca a 46%. La conexión que existe entre diabetes y COVID pues es muy marcada y aparte de todo lo económico que ha tenido que reevaluarse en el sistema de salud de nuestro país. Y para terminar, yo les pongo este dibujo. Quizá les pase a ustedes, a mí me ha pasado con cierta frecuencia. Cuando me encuentro frente a un paciente diabético que no se controla, lo siento un gigante. Y me pregunto, ¿cómo podemos atacar este problema? Como ya les comenté, pues es una parte muy importante es la labor que hacemos cada uno en el consultorio frente al paciente diabético, pero el problema es mucho más complejo. Y tal vez la diabetes no sea vencible en México, pero nosotros debemos ser invencibles para seguir luchando contra la diabetes y contra los datos tan peligrosos de mortalidad que les he indicado en estos minutos. Así es que, indudablemente, los cambios suceden cuando efectuamos cosas diferentes, como lo han dicho de manera diferente varios autores, pero esta cita es de Paulo Coelho en particular. Les agradezco su atención.
y agradezco pues a Biofarmex y al Comité Mexicano de Lucha contra la Trombosis por la oportunidad de platicarles algunos datos sobre diabetes. Y quedo atenta a sus comentarios. Gracias, doctora. Muy importante su comunicación, su conocimiento. Creo que nos quedamos con varios temas, como efectivamente la educación en los pacientes en temas de alimentación, que no es suficiente. Mandamos al paciente al nutriólogo, el nutriólogo pues le manda una dieta restrictiva y el paciente sigue con ganas de comer y de beber cosas muy azucaradas o muy calóricas. El otro punto es el riesgo cardiovascular que usted ya mencionó, que el paciente o algunos compañeros comentan, pero es que siempre ha tenido así la presión arterial o la glucosa, ¿no? La hiperglicemia. Pero eso causa un daño renal, evidentemente, a nivel cerebro, a nivel cardiovascular, etcétera, etcétera. Doctora, pues muchas gracias, doctora. Y si alguien quiere abrir o alguien quiere mandar su pregunta, con muchas gracias, o incluso abrir su micrófono, con gusto lo podemos. Agradecemos a las personas que se han comunicado desde La Paz, Bolivia. Tenemos hoy médicos conectados y profesionales de la salud de otras latitudes. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto. Comentaba la doctora, bueno, a ver, vemos a ver si le mandan muchas felicitaciones, doctora, saludos de muchos lados, de varios hospitales. Muchas gracias por la ponencia, dice la doctora Muñiz Mendoza, que fue su alumna, dice por acá. Excelente conferencia, el doctor, perdón, César Zavala. Si alguien quiere comunicar algo, si alguien quiere comentar, adelante. Comentaba usted de... le mandan saludos, doctora, no sé si ve ahí los mensajes, pero muchos saludos para usted. Comentaba usted brevemente el tema de Subetasa, que es un medicamento nuevo que viene de la región de Euroasia, precisamente de Rusia, a base de anticuerpos policlonales. Y eso evidentemente nos da una nueva alternativa para tratar a estos pacientes, ya sea que debuten con diabetes mellitus tipo 2 o pacientes que no alcancen el objetivo terapéutico con sus medicamentos como metformina o alguna sulfonilurea. Como bien comentaba usted, pues evidentemente se tienen estudios en esta región de Rusia y tienen buenos resultados en hemoglobina glicada, que disminuye el 0.8 al 1% después de los 3 meses. Hay un beneficio a nivel del endotelio, una acción endotelio protectora, porque obviamente hay un daño, como sabemos, inflamatorio a nivel sistémico, una gran cantidad de moléculas proinflamatorias. Usted seguramente nos podrá dar una clase entera de este tema de inflamación. Y estos anticuerpos vienen a mejorar, a disminuir la resistencia a la insulina en tejidos periféricos, tanto en el miocito como en el adipocito, promoviendo la producción de adiponectina. Nos interesaría mucho a los doctores interesados, podemos enviarles información de este nuevo medicamento. Ha sido un gusto platicar con ustedes. Saludos aquí desde Atlacomulco, dice Asociación de Profesionales de Salud del Noreste. Agradecemos a los núcleos médicos nuevamente, a nuestra comunidad Biofarmex, a la gente de las aseguradoras que nos ven. Doctora, ¿tiene algún comentario? Pues no hay preguntas, mire, puras felicitaciones. Así que, adelante, si tiene algún comentario, adelante. Qué afortunado, gracias por sus comentarios y yo creo que para todos debe ser un reto atender el proceso de la diabetes, reenfocar el tratamiento del paciente, es ver posibles resultados con esta molécula que el doctor Bolio nos está comentando. Y mi recomendación es la que ustedes ya saben, pero que creo que vale la pena mencionarlo. Tenemos que hacer cambios en el estilo del paciente, tenemos que ser mejores médicos, tenemos que brindar más educación, porque lo relativo a las instituciones quizá no esté a nuestro alcance, sin insistir, pero quizá no esté a nuestro alcance, pero en cada paciente yo creo que sí debemos de insistir en mejor educación y buscar la molécula de acuerdo, la molécula antidiabética, que sería de acuerdo a la condición del paciente. Sí les recomiendo que utilicen las guías de la ADA. Insisto, parecen muy complejas, pero en realidad nos pueden guiar al buen camino para el control del paciente con diabetes. Muy bien, doctora. Aquí comenta una nutrióloga, Ana Lilia, ella prescribe una reducción, o ella recomienda una reducción de calorías del 25%,
inicialmente hacer cambios de consumo en ciertos alimentos, que eso también es crítico, doctora. Muchas veces el paciente, uno, ejemplo, ¿no? Indica algún lácteo bajo en grasa, pero el paciente se va al lácteo entero, es un ejemplo, ¿no? O a un jugo, que evidentemente no es la mejor salida porque están altamente, con un alto valor calórico. Entonces es bien importante que el paciente lea las etiquetas, conozca sus alimentos, porque ahí puede, pues es obviamente nuestro combustible diario, ¿no? Sí. Muy bien, doctora. Pues mire, aparentemente no hay preguntas. Yo quiero agradecerle a nombre de la dirección del Laboratorio Biofarmex, a todos agradecerle su participación. Esperemos, estoy seguro que nos veremos en próximas ocasiones. El tema da para mucho, como le dije, para inflamación, para igualmente retomar el tema de aterosclerosis, de riesgo cardiovascular que está involucrado y muchas otras cosas que el tema de diabetes es muy amplio. Sí, y muy grave y muy frecuente, ¿verdad? Sí, caray. Lamentablemente, doctora, un abrazo, le aprecio mucho que nos haya tomado haya aceptado la invitación. La invitaremos en breve, comentarle, le agradecemos. Esperamos haya sido de su agrado también participar con nosotros. Comentarle a la comunidad, gracias doctora, a nuestra comunidad médica, que es tan valiosa para nosotros y quien no lo haya hecho, pues los invitamos a utilizar nuestros medicamentos. Hay por ahí en su registro, nos solicitaron que pidieran medicamento, originales de obsequio, con gusto, o algún estudio. Con mucho gusto los podemos enviar a su correo. Igualmente estén pendientes de sus constancias. Agradecemos al Comité de Trombosis y Hemostasia, en la cual encabeza la doctora Trueba, que también es una doctora muy preparada y muy amable. Muchísimas gracias a todos. Que pasen bonita noche. Nos vemos, promovamos la salud, en este caso el tema de la diabetes. Promover el cuidado, pues, evidentemente. Muchísimas gracias, doctora, nuevamente. Le mandamos un afectuoso saludo. Gracias a todos. Bonita noche. Hasta luego. Gracias.